Hola a todos, deseando que se encuentren muy bien, daremos inicio a la clase de hoy que se llama Estructura, Función, Organización, Gestión y Legislación de los Centros de Sangre. Antes de comenzar a hablar de la estructura misma, del funcionamiento, de la organización de los servicios de sangre, tenemos que mencionar qué es lo que es la medicina transfusional. ¿Qué es lo que es la hemoterapia? La medicina transfusional o hemoterapia es una parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las diversas patologías que necesitan como medio terapéutico el empleo o el uso de los derivados de la sangre. Su objetivo principal es obtener estos componentes sanguíneos para poderlos transfundir de la manera más segura, eficaz y eficiente. El campo de acción de la medicina transfusional va desde los criterios con los que se hace la selección de los donantes de sangre para la obtención de una sangre en condiciones óptimas, pasa por el procesamiento de estos hemocomponentes, por su administración y por el estudio posterior en cuanto a los beneficios que se obtuvieron y también en cuanto a las reacciones adversas que estos provocaron en los pacientes si es que los tuvieron. Todo eso comprende el campo de acción de la medicina transfusional. Como pueden ver, es una amplia cadena que va desde la selección del donante de sangre hasta que el hemocomponente obtenido fue administrado a un paciente o en su defecto pudo ser eliminado. ¿Cómo llevar a cabo una cadena tan larga? Tienen un campo muy amplio de acción. Para que estas acciones puedan llevarse a cabo y tengan un resultado final positivo, es necesario que existan en los servicios de sangre estructuras que definan y aseguren la calidad, manteniendo la uniformidad de los requisitos mínimos en todos y cada uno de los puntos de la cadena transfusional. Para que esto pueda ocurrir, primero que nada, se debe disponer de un amplio respaldo político y social, de un marco legal apropiado y de que estas estructuras funcionen correctamente de acuerdo a las normas y estándares que comprendan desde la atención del donante hasta la transfusión en el paciente. Es decir, tienen que ser procesos que estén estandarizados, que estén controlados con los diversos controles de calidad en cada sección, que estén normados, que esas normas se cumplan en cuanto a la selección, a la producción, a la administración de todos los hemocomponentes. Bueno, para que todos estos procesos ocurran, es necesario que se encuentren todos ellos normados, que tengan normas claras y además que se encuentren bajo el amparo de una ley, que exista una ley que resguarde el funcionamiento y el accionar de los servicios de sangre. Sabemos que las transfusiones tienen beneficios clínicos que son evidentes, pero también hay algunas que pueden presentar en los pacientes algunos efectos adversos. Con el objetivo de conocer estos efectos, de poder prevenirlos y aumentar aún más la seguridad en la cadena transfusional, se desarrolló un programa de hemovigilancia activa,
Este programa de hemovigilancia activa se basa en un sistema para la detección, el registro y el análisis de la información relativa a los efectos adversos y efectos inesperados de la transfusión. Bueno, para poder comprender mejor la situación actual de los servicios de sangre en nuestro país, es necesario conocer cuáles fueron los orígenes de los bancos de sangre. El primer banco de sangre en Chile fue creado bajo el amparo de la Ley 16.720, que fue promulgada el 30 de noviembre del año 1967 y publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de ese mismo año. Esta ley fue creada por el Ministerio de Salud Pública bajo la presidencia de la República de don Eduardo Frei Montalva. El extracto de esta ley dice lo siguiente: faculta al presidente de la República para crear, bajo la dependencia del Servicio Nacional de Salud, el Banco Nacional de Sangre, y para reglamentar sus funciones y organización, establece el empadronamiento del grupo de sangre de los habitantes de la República. Autoriza a la Polla Chilena de Beneficencia para efectuar un sorteo anual extraordinario a beneficio del referido Banco Nacional. Bajo esa ley se creó el primer banco de sangre en nuestro país, algo que, así como están distantes los 53 años atrás en que fue creado, también dista así de tanto todo lo que hoy se puede realizar en un servicio de sangre. En ese tiempo solo se pedía que los habitantes de nuestro país estuvieran empadronados con el grupo de sangre. En el año 1997, es decir, 30 años después de que fue creado en nuestro país el primer banco de sangre, Chile contaba aproximadamente con 162 bancos de sangre públicos que se distribuían en los diferentes hospitales públicos a lo largo de nuestro país. Estos bancos de sangre tenían entre sí grandes diferencias en cuanto a su tamaño físico como en la calidad de su servicio. Un 23% de los bancos de sangre atendía el 80% de las donaciones que se registraban en nuestro país y realizaban el 90% de las transfusiones. Esta diferencia en el trabajo, es decir, bancos de sangre que se llevaban mucha carga laboral con otros que prácticamente no realizaban nada, se daba porque no existía ningún marco legal que regulara el trabajo y la eficiencia de estos bancos de sangre. Todo lo anterior implicaba una serie de situaciones problemáticas en los bancos de sangre. Uno de estos era referido a la atención de los donantes. Los bancos de sangre dependían casi absolutamente de los donantes de reposición, prácticamente teniendo muy escasos donantes voluntarios o altruistas. En cuanto a la producción, también era deficiente, ya que no existía una calidad homogénea en los productos obtenidos debido a que no había normas respecto a la producción,
a los controles de calidad. Y obviamente todo esto elevaba el costo. En cuanto a la medicina transfusional, se caracterizaba por el uso persistente de la sangre total. Prácticamente nunca existían en los bancos de sangre plaquetas. Las indicaciones transfusionales no estaban estandarizadas. Por lo tanto, había un alto número de transfusiones que realmente eran innecesarias o inadecuadas. En estos momentos nosotros podemos decir que no hay mejor transfusión que la que no se hace. Lo que eso nos restringe a que las transfusiones sean siempre las mínimas necesarias para salvar una vida o protegerla. No existía el programa de hemovigilancia activa, por lo tanto no había un seguimiento de las reacciones posttransfusionales. Y por supuesto, faltaba la trazabilidad de los componentes sanguíneos, que hoy en día es indispensable en todos los servicios de sangre. Dicha trazabilidad va desde la donación de sangre hasta la transfusión o eliminación del producto. Debido a este suministro inadecuado de componentes sanguíneos, tanto en seguridad, en cantidad, en oportunidad y en calidad de los productos, como estábamos viendo recién, con un elevado costo, es que a nivel nacional, pero siguiendo directrices emanadas desde la Organización Mundial de la Salud, es que en nuestro país comenzó a implementarse el proyecto Vitran, Banco y Transfusiones. El proyecto Vitran fue un proyecto impulsado en nuestro país a través del Ministerio de Salud en el año 1998. Era un proyecto que consistía en la regionalización, la centralización o la integración de la producción de los bancos de sangre del país. Este proyecto implicaba concentrar todos los procesos de producción, los procesos de almacenamiento de los componentes sanguíneos en un banco a una más grande escala, en un banco mucho mayor, al cual se le incorporara tecnología en cuanto a la automatización en los procesos de producción y simultáneamente todos estos procesos tuvieran una informatización. Esto siguiendo un poco el ejemplo de países europeos como Inglaterra, donde en Londres, gracias a la gestión de la doctora Marcela Contreras, médico chilena que vive en ese país desde el año 1972, en Londres ella gestionó el primer centro de sangre. Con estas líneas de trabajo se intentaba neutralizar, disminuir todas las diferencias que existían en los bancos en nuestro país, tanto en relación a la organización, a la tecnología que usaban y al factor económico. Es así como la concentración de la producción de los bancos de sangre de las regiones pasó a constituirse en los denominados centros de sangre. Y los antiguos bancos de sangre, que algunos existen porque no están integrados a un centro de sangre,
pasaron a llamarse unidades de medicina transfusional. Entonces, en nuestro país, en el momento actual, la medicina transfusional o hemoterapia se lleva a cabo en los centros de sangre, en las unidades de medicina transfusional y en los bancos de sangre. A través de este proyecto, en Chile se formaron 4 centros de sangre con sus parciales integraciones de las unidades de medicina transfusional correspondientes a cada región. Y es así como se creó el Centro de Sangre de la región de Valparaíso, en Valparaíso, el Centro de la región metropolitana, el Centro de la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, y el Centro de la región austral, en la ciudad de Puerto Montt. Este proyecto, que fue impulsado en el año 1998, recién vino a contar con una política nacional de servicios de sangre en el año 2008. En diciembre del 2008 fue publicada esta política nacional de servicios de sangre, bajo la dirección en el Ministerio de Salud del doctor Álvaro Erazo Latorre. El doctor Erazo, en su presentación a esta política nacional, escribió lo siguiente: el Ministerio se ha propuesto aceptar el desafío de dar cumplimiento a las propuestas de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, ratificada en el año 2005, y establecer un sistema de provisión de sangre coordinado y bien gestionado, en el cual se superen los factores críticos que actualmente dificultan el suministro adecuado y seguro de sangre. La donación de sangre se considera un valor humano y una responsabilidad cívica que compromete a todos los miembros de la sociedad y que debiera traducirse en un hecho voluntario, altruista y repetido. La OMS y la OPS han dejado claro que es necesario que los Estados miembros hagan hincapié en la seguridad de las transfusiones de sangre como una forma de mejorar la atención al enfermo y para reducir la carga de la infección por el VIH y otros agentes en la población general. La disponibilidad de sangre y sus componentes en condiciones de seguridad, calidad y oportunidad se considera materia de orden público e interés nacional y representa una prioridad de la salud pública. Esta política nacional de servicios de sangre es la expresión de este compromiso, que se enmarca en los principios del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario que sustentan la reforma sectorial. Doctor Álvaro Erazo Latorre, ministro de Salud. Es decir, desde que se gestionó el proyecto Vitran en el año 98 hasta obtener una política nacional que regulara los servicios de sangre en nuestro país, tuvieron que pasar 10 años. ¿Cuál es el rol del tecnólogo médico dentro del equipo de profesionales que trabajan en los diferentes servicios de sangre, ya sean estos centros de sangre, unidades de medicina transfusional o bancos de sangre? Según la Política Nacional de Servicios de Sangre, el rol de los tecnólogos médicos es fundamental. Son quienes tienen por misión obtener, procesar y preservar la sangre y sus componentes para fines terapéuticos, preocupándose por aplicar estrictas medidas de garantía de calidad
vitales para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Eso es lo que se encuentra escrito en la política nacional en cuanto a nuestro rol. Y nosotros tenemos que hacer carne el rol que está definido ahí. Nuestro trabajo en los diferentes servicios de sangre es fundamental. Desde la entrevista que le hacemos al potencial donante de sangre, en el proceso de flebotomía, en el proceso de producción de los diferentes hemocomponentes, en los procesos de exámenes inmunomatológicos y serológicos, en los procesos de preservación de los diferentes hemocomponentes. Después, en el proceso de transfusión misma, debemos de aplicar las mayores medidas de seguridad, de calidad, de controles, de manera de que en el momento de realizar una transfusión, esta sea de óptima calidad y que podamos lograr nuestro objetivo final, que es que ese paciente que recibe el tratamiento terapéutico a través de un hemocomponente sea capaz de sobrevivir o de mejorar su calidad de vida. Aquí podemos observar un mapa de nuestro país representado con estrellitas los bancos de sangre, existiendo hasta el año 1997 162, y cómo se regionalizaron a 4 centros de sangre, como es el de Valparaíso, Concepción, Austral y el Metropolitano, llegando a tener en el año 2012 solamente 16 bancos de sangre que no se pudieron acoplar a estos centros de sangre. En esta imagen están representados con azulito los centros de sangre y con rosa los bancos de sangre que están quedando. Aquí podemos observar en un gráfico cómo disminuyeron los bancos de sangre que están representados por el color celeste y cómo fueron aumentando las unidades de medicina transfusional y la creación de los 4 centros de sangre. Acá tenemos un organigrama de un centro de sangre. Esto es para que se den cuenta de las dimensiones que tiene un centro y de las funciones que en él se realizan. Las diferentes áreas están a cargo de tecnólogos médicos, como también el funcionamiento de ellas. Este organigrama de un centro de sangre, tenemos la dirección generalmente a cargo de un médico, donde de él depende el sistema de calidad, tenemos una secretaria y tenemos un área clínica. En esta área clínica encontramos a un médico a cargo de la unidad de medicina transfusional, tenemos la trazabilidad, la hemovigilancia de las reacciones adversas y el seguimiento y consejería de las unidades de los donantes que resultaron con alguna serología positiva. Tenemos una segunda
área dependiente de la dirección, que es la subdirección técnica. De la subdirección técnica se desprenden 3 áreas diferentes. Una que tiene que ver con la donación, otra con los exámenes y una tercera que tiene que ver con el procesamiento. Ahí en la donación encontramos a la donación propiamente tal, la recepción de los donantes, la entrevista, la extracción y la post-extracción, o sea, la atención del donante post-extracción. Todas estas áreas están a cargo de tecnólogos médicos. En el área de laboratorio, en el área de la calificación, tenemos los exámenes inmunohematológicos y los microbiológicos, es decir, donde se realiza la serología. Y la tercera área, que tiene que ver con el procesamiento y distribución, tenemos el procesamiento de las unidades, el etiquetado, el almacenamiento, la distribución y manejo de stock y el laboratorio de control de calidad. Y una tercera área, dependiente de la dirección, es la subdirección administrativa y de gestión. En ella encontramos que se desprenden 2 áreas. Una es la que tiene que ver con las funciones, con el funcionamiento propiamente tal, donde están los servicios y los convenios, el recurso humano, la mantención, la informática, las finanzas, el abastecimiento y la movilización. Y una segunda área que se desprenden en 2 ramificaciones, una que tiene que ver con todo lo que es promoción de las donaciones. Y estas promociones a través del área de comunicaciones y de publicidad, y por otro lado el área de planificación, donde se incluyen a las colectas móviles. Cada área dependiente de un tecnólogo médico y además los que laboran allí también tecnólogos médicos. Solamente un médico en la dirección central. Aquí tenemos el organigrama de una UMT o unidad de medicina transfusional, que al igual que el caso anterior, son esquemas para que ustedes puedan visualizar las diferencias de unas de otras. No es que todas las UMT o todos los centros de sangre tengan el mismo esquema, pero es para que ustedes tengan una idea. En este caso, este organigrama de esta UMT cuenta con un director del centro o del servicio de transfusión que tiene a cargo 2 áreas diferentes. Uno que tiene que ver con la supervisión y la gestión de todos los datos, y la otra que tiene que ver con la gestión de calidad y la hemovigilancia. Directamente dependiente del director se encuentran 6 áreas donde se encuentra la promoción, la donación y el procesamiento. Eso dentro del centro de transfusión. Y otras áreas que tienen que ver con la transfusión, con el estudio gestacional de las embarazadas y el estudio materno-fetal. Y eso va incluido en el servicio de transfusión. El estudio gestacional tiene que ver con el seguimiento de las mamás que son RH negativo, y el estudio materno-fetal asociado al anterior tiene que ver con los bebés que son sometidos a recambio sanguíneo. Y por último tenemos el organigrama de un banco de sangre
que es mucho más sencilla, más pequeña. Tenemos la dirección general del centro asistencial, la subdirección médica, y dependiendo de eso viene la dirección del banco de sangre. La dirección del banco de sangre tiene por una parte a cargo la coordinación técnica y por otra parte 4 áreas diferentes. Por supuesto, cada área a cargo de tecnólogos médicos. Un área es la de captación de donantes, que a su vez tiene 3 áreas que dependen de ella. Los 2 tipos diferentes de colecta y los donantes que obtienen por aféresis. Por otro lado está el área del fraccionamiento, donde está el procesamiento de las unidades. Después está el área de inmunoserología, donde se realizan los exámenes serológicos, y el área de la inmunohematología, donde se realizan los exámenes inmunohematológicos. En cuanto a las funciones de un servicio de sangre, generalmente se dividen en 2 áreas. Un área que es de la producción y un área que incluye la función clínica. En el área de la producción tenemos la promoción de la donación, producto de esto, la donación de sangre, y de esta sangre que es donada tenemos la realización de los exámenes, la preparación de los hemocomponentes y el almacenamiento y distribución. Y ahí en el almacenamiento y distribución entramos a la función clínica. Y a este almacenamiento tenemos que hacer después los exámenes pretransfusionales cuando se requieran, la transfusión propiamente tal del hemocomponente y la hemovigilancia. Aquí tenemos un esquema de la promoción de la donación altruista. Tenemos la donación de sangre que se puede hacer por 2 caminos diferentes. Uno es en el sitio fijo de atención de donantes, donde generalmente las personas que van a donar son los donantes familiares o donantes de reposición. Algunos de ellos pudieran convertirse a donantes altruistas nuevos. Y por otro lado, las colectas móviles, que generalmente las colectas móviles también son donantes altruistas nuevos. Estos 2 caminos que tenemos para obtener donantes altruistas nuevos, si lo vuelven a hacer, podemos convertirlos a donantes altruistas a repetición, que es el principal objetivo de los servicios de sangre. En la diapositiva anterior, la obtención de los donantes era la producción primaria. Acá tenemos 2 etapas de producción que vendría siendo la secundaria y la terciaria. Dentro de la producción secundaria encontramos a los exámenes que se le realizan a la sangre donada. Estos se dividen en 2, en los inmunohematológicos y en los serológicos. Y por otro lado, en la producción terciaria tenemos la preparación de los hemocomponentes. Una vez que nuestras unidades que obtuvimos en la producción primaria han pasado por la realización de los exámenes inmunohematológicos y los exámenes serológicos y han sido estas unidades fraccionadas en los diferentes hemocomponentes, si todo está ok, se liberan y pasan al etiquetado. Una vez etiquetadas, pasan al almacenamiento, dependiendo si son glóbulos rojos, si es plasma fresco, si son plaquetas o crioprecipitado, y quedan ahí en sus respectivos almacenamientos para una posterior distribución. Como pudimos observar en 4 diapositivas atrás cuando empezamos con estos esquemas,
En las funciones de un servicio de sangre teníamos una primera parte que correspondía a la función de producción y una segunda parte que correspondía a la función clínica. La función clínica parte una vez que nosotros tenemos los productos listos para el uso, es decir, están con sus exámenes inmunomatológicos, con sus exámenes serológicos, ¿ok? Y además ya están fraccionados en los diferentes hemocomponentes. De allí parte la función clínica. Aquí encontramos la gestión de stock de cada hemocomponente. Este stock debe ser adecuado al servicio. Un gran stock nos va a llevar a que vamos a tener que eliminar unidades por obsolescencia y un pequeño stock nos va a llevar a tener fallas en la oportunidad de poder proveer de ese hemocomponente. Una vez que llega una orden de transfusión al banco de sangre, se le deben de realizar los exámenes pretransfusionales que incluyen el grupo sanguíneo y factor RH, el estudio de los anticuerpos irregulares y de las pruebas de compatibilidad. Una vez que tenemos listo eso, procedemos a transfundir el hemocomponente. Y posterior a eso se debe de realizar una hemovigilancia a la transfusión. Y en caso de que haya una reacción adversa a la transfusión en ese paciente, debe hacerse el tratamiento que corresponda. En estas 4 diapositivas anteriores, mediante esos esquemas, pudimos visualizar el trabajo que se realiza en un servicio de sangre, desde que se atiende al donante hasta realizar la hemovigilancia del producto que fue transfundido, pasando por las diferentes etapas. En cuanto al modelo centralizado, tenemos que los centros de sangre regionales realizan una atención de los donantes, preparan los componentes sanguíneos, les realizan los exámenes inmunohematológicos y los exámenes serológicos y almacenan estos hemocomponentes y los distribuyen. Las unidades de medicina transfusional, en cambio, gestionan el stock de estos componentes sanguíneos, almacenan los productos que solicitan al centro de sangre regional, les realizan los exámenes pretransfusionales para poder llevar a cabo la transfusión de los componentes sanguíneos y realizan la hemovigilancia. Con este modelo centralizado tenemos los siguientes beneficios. Se optimizaron los recursos humanos y materiales. Hubo una baja en los costos y mejoró la calidad, la seguridad y la equidad. Para la acreditación y autorización sanitaria, se consideran las unidades de atención de donantes, los centros de sangre y las unidades de medicina transfusional. Estos 3 servicios, digamos, son los que cuentan con acreditación y con autorización sanitaria. Eso, todo lo que hemos visto en el sistema público. En el sistema privado aún siguen existiendo bancos de sangre, unidades de medicina transfusional y algunas otras organizaciones propias de cada entidad privada. Y no olviden que donar sangre es donar vida. Gracias.